llamado Teófilo. Y Lucas no escatima detalle alguno, inspirado por el Espíritu Santo, para transmitir la verdad de que el reino de Dios está cerca y que su Rey Jesús está en medio de ellos. Y esto nos lleva a hacernos dos preguntas bien rápidas. ¿Qué es el reino de Dios? Porque este es un mensaje que aparece hilvanado a través de todo el Evangelio de Lucas. ¿Qué es el reino de Dios? Y contestamos de que el reino de Dios es esta realidad espiritual, de que Dios es rey sobre todas las cosas. Siendo Él el hacedor, el creador y el único y verdadero Dios, Dios es soberano sobre todo el universo. Sin embargo, en la tierra hay un foco de rebelión. Hermanos, el reino de las tinieblas se ha apoderado de la misma, dirigido por Satanás, el príncipe de este siglo. Pero es el plan de Dios establecer su reino en la tierra. De ahí que cuando el Señor Jesús le enseña a orar a los discípulos, Él les enseña a pedir: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y sabemos, hermanos, de que el reino de Dios es indetenible, invencible y triunfante. Ahora, ¿cuál es la misión de Jesús? Segunda pregunta, ¿cuál es la misión de Jesús? Porque generalmente nosotros venimos y decimos, bueno, la misión de Jesús es el venir a morir en la cruz y morir por pecadores. Y eso, hermanos, ciertamente es gran parte de la obra de Cristo. Pero cuando uno mira, hermanos, a través de lentes grandes y expansivos a lo que vino Jesús a hacer, entendemos de que la misión de Jesús es establecer su reino en la tierra y someter todos los reinos de este mundo bajo sus pies. Esa es la misión de Jesús. Por eso cuando Él va a predicar y va por los pueblos y va por las villas y va por las ciudades, el Señor repite con cierta regularidad este mensaje: el reino de Dios se ha acercado. Sanad a los enfermos, liberad a los demonios, porque el reino de Dios está acá. Ahora, por ejemplo, a los romanos, que eran los que gobernaban en aquel tiempo, hermanos, a ellos les importaba muy poco el oír acerca del perdón de pecados. A ellos les importaba muy poco oír acerca del arrepentimiento de las obras muertas de la ley. Ni siquiera entendían lo que Jesús estaba hablando. Y ellos miraban quizás con curiosidad cuando, hermanos, los judíos venían y bautizaban, ya sea Juan o ya sea Jesús. Pero cuando, hermanos, ellos oían hablar del reino y hablar del rey, entonces ellos se ponían nerviosos. Y ellos no podían permitir que este rabino judío empezara a hablar acerca de un reino. Y por eso ellos terminaron crucificándolo, aliados con las autoridades religiosas. Así que Lucas habla, hermanos, acerca de este tema del reino. Y hasta ahora hemos visto varios temas que están relacionados al reino de los cielos. Hemos visto el anuncio del reino a través del ángel que le llega a decir, hermanos, a María, y le llega a decir a Zacarías, y le llega a decir a Elizabeth, y le llega a decir a José de que la espera ya se acabó, el rey está a punto de nacer. Y vemos, hermanos, no solo la llegada y el anuncio, sino el cumplimiento del reino cuando Jesús nace en Belén de Judea. Inmediatamente hemos visto también cómo este reino encuentra oposición, cómo, hermanos, los mismos conciudadanos de Cristo se levantan en su primer mensaje para tratar de matarlo. Vemos cómo los demonios se alborotan, cómo los escribas, los saduceos, los maestros de la ley, los fariseos, cómo el diablo mismo se levanta a tentar a Cristo en el desierto. Pero vemos que esa oposición encuentra la autoridad del reino, en donde Cristo echa fuera demonios y los manda a callar, en donde el Señor viene y sostiene una lucha espiritual en contra del enemigo en el desierto, y este sale huyendo de él. Y vemos cómo Jesús muestra, hermanos, que a pesar de que Él no viene en un caballo blanco con una corona de oro, Él es el rey que estábamos esperando. Este rey tiene autoridad. Vemos cómo este rey inaugura las puertas del reino, y a través de las puertas del reino Él invita a entrar a los pobres de espíritu, aquellos que están quebrantados de corazón, porque este reino es un reino distinto, gobernado por una ética distinta, una ética, hermanos,
que es caracterizada por el amor de Dios derramada en nuestros corazones. Una ética, hermanos, diferente a las éticas de los reinos de este mundo. Finalmente vimos cómo se entra a este reino simplemente ejercitando el regalo de la fe. Y cómo, hermanos, este reino se expande. Lo vimos a través de la predicación y la parábola del sembrador. Vimos también cómo el Señor, hermanos, ahora envía a los 12 y los envía a través, hermanos, de las ciudades y comarcas y les da todo aquellos que necesitan. Mirábamos, hermanos, en el mensaje que predicó el pastor José, como todo lo que nosotros necesitamos para la misión nos es dado por Dios. Él nos da su pueblo, nos da su poder, nos da su pasión, nos da su provisión, su protección, su pericia para entrar en una guerra en contra del reino de las tinieblas, a favor del reino de la luz. Esto es una guerra espiritual y nosotros, hermanos, hemos sido liberados del poder del enemigo y traídos al reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es una guerra espiritual y nosotros sabemos quién va a ganar la guerra. Junio de 1944, yo no había nacido. Algunos de ustedes sí, vamos a ver. ¿Sí? 156,000 tropas desembarcaron en las playas de Normandía para tratar de evitar de que el ejército nazi continuara invadiendo Europa occidental. Este fue un día conocido como el D-Day. Los que les gusta ver películas de guerra o les gusta leer, saben de que ese un día fue cruento para tomar aquellas playas en Normandía, en Francia, hermanos, en donde las tropas aliadas trataban de detener que los nazis continuaran avanzando. Sin embargo, los primeros triunfos de la fuerza aliada encontraron a un detenimiento porque la topografía francesa en los campos era llena de lodo, el clima era muy malo y ellos encontraron una combinación de dificultades en aquel terreno. Y luego el ejército alemán desencadenó contraataques contra aquellos ejércitos que habían avanzado y desencadenó 200,000 tropas para que trataran de detener aquellas tropas aliadas que querían liberar a Francia. Obviamente los ejércitos aliados se asustaron un poco. Llegó aquel general que se llamaba Eisenhower, el general de los ejércitos aliados, y vio las caras largas y las caras preocupadas, porque parecía que el momento de los aliados había sido encontrado con la fuerza alemana que los estaba deteniendo. Y él dijo: yo no quiero ver caras largas acá. Vamos a transformar este contraataque a nuestro favor y lo vamos a utilizar para nuestra victoria. ¿Tú sabes qué fue lo que sucedió? Los ejércitos aliados se abrieron, los ejércitos alemanes atacaron con toda su furia y luego los ejércitos aliados los rodearon por los lados, en donde causaron tremendas bajas. Muchos dicen, esa estrategia militar cambió la historia de la guerra en Europa y esa estrategia militar causó el cambio de la historia, hermanos, de la humanidad. Ahora esto es en una guerra que se peleó allá en Europa. Pero ¿qué acerca de la guerra espiritual? ¿Cuál es la estrategia de Jesús para, hermanos, derrotar a las fuerzas del mal? Nuestra pregunta directiva del día de hoy es: ¿cuál es la estrategia de Cristo para usarnos a nosotros en el establecimiento de su reino en la tierra? ¿Cómo el Señor va a emplear a su pueblo, hermanos, para establecer su reino en la tierra y para derrotar a los reinos de las tinieblas que se oponen en contra de nosotros? Bueno, nuestro pasaje, hermanos, nos lo indica. Y en primer lugar, nosotros vemos de que el Señor manda a los 12 y luego, hermanos, los 12 regresan. Y lo que el Señor hace es, Él reúne a los 12 y Él se aparta privadamente para tener comunión con ellos y para hablar de aquello que había sucedido en esta primera misión en contra del reino de las tinieblas.
¿Cuál es la estrategia de Cristo? Empieza con reunir a su pueblo. A su regreso, los apóstoles le contaban todo lo que había hecho, y Jesús dice que los toma por aparte y se retira con ellos a un pueblo llamado Betsaida. Estos retiros, hermanos, que Jesús hace son bien frecuentes en el Nuevo Testamento. Él a veces los hacía individualmente, cuando él se apartaba por un momento para tener comunión con el Padre, para refrescar su alma. Y luego empezó a hacerlo con cierta regularidad con sus discípulos, en donde el Señor junta y Él reúne a los suyos. Y cuando el Señor junta y reúne a los suyos, y esta es una reunión en la cual el Señor está juntando a los suyos, Él generalmente lo hace con 3 propósitos. El primer propósito es, Él lo hace con propósitos de salvación. Hermanos, el Señor incursiona en el campo del enemigo, en donde nosotros estábamos muertos espiritualmente. El Señor, hermanos, entra a donde el diablo tiene a hombres y a mujeres aprisionados y enceguecidos a través de las mentiras del padre de mentira, y los rescata trayéndolos a la luz de Cristo. Luego, hermanos, de que el Señor viene y nos libera del dominio de las tinieblas, nos traslada al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:3 dice que Él nos libra del dominio de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Dice que el Señor nos junta y Él nos mete debajo de sus alas, hermanos, para salvarnos. Qué bonita esa figura, qué bonito ese retrato del Señor como una gallina que extiende sus alas. Eso lo dijo Él en Mateo 23, cuando Él viene y dice: Jerusalén, Jerusalén, oh tu ciudad que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ese es el Señor abriendo sus alas como una gallina y tratando de juntar a sus polluelos debajo de sus alas para salvación. Y a esto, hermanos, nosotros debemos decir: qué seguridad morar bajo las alas de Cristo, ¿no es cierto? Qué sombra le da al alma cansada y atribulada el habitar debajo, hermanos, de las alas del Altísimo. Me recuerdo, hermanos, como ayer, cuando yo era apenas un niño, y yo había visto, hermanos, cómo la gente se arrepentía y cómo la gente confesaba a Cristo como Señor y Salvador. Yo lo miraba como un testigo, hermanos. Pero recuerdo aquel día que yo enfermo, tenía paperas, tenía fiebre, me sentía miserable ahí en mi camita, y tenía un radio transistor. Y a través de aquel radio de transistores, que casi no se oía muy bien, llegó la palabra del Evangelio de Cristo Jesús a mi corazón de niño. Y el Señor me hizo conocer el arrepentimiento. Y el Señor, hermanos, me dio el regalo de la fe. Y en aquel momento yo creo que yo fui trasladado de las tinieblas a la luz y encontré un lugar bajo las alas de Cristo. Quizás el mismo día de hoy tú te encuentras así, te sientes desprotegido, te sientes solo, te sientes confundido. Yo vengo a decirte, en medio de esta desesperanza, en medio de esta soledad, no hay lugar más seguro, hermanos, en toda la creación que debajo, hermanos, de las alas amorosas de Cristo. Él nos junta para protegernos, Él nos junta para salvarnos. Pues en segundo lugar, ese Jesús que le gusta juntar a sus hijos, a sus polluelos, Él nos junta con propósitos no solo de salvación, sino de adoración. Por eso Él dice que donde 2 o 3 reunidos están en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Y nos reunimos, hermanos, debajo de sus alas para salvación, pero nos reunimos también, hermanos, para adoración. Cuando levantamos nuestras manos al cielo, hermanos, a través del Espíritu de Dios, hermanos, y lo reconocemos a Él como Señor, es por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y Él responde bendiciéndonos y mandando bendición y consuelo y vida eterna. En Apocalipsis 5, hermanos, hay un retrato de la adoración celestial.
y está, hermanos, Dios sentado en su trono y está el Cordero inmolado a la par de él. Y hermanos, y empezamos a ver cómo se reúne toda la creación, cómo se reúnen los ángeles, cómo se reúnen los arcángeles, cómo se reúnen los querubines, los serafines, los seres, hermanos, celestes, y todos a una voz empiezan a cantarle al Señor y le dicen: santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos, y digno de recibir es toda la gloria y toda la honra y todo el poder. Pero no solo los seres celestes, sino también los hombres empiezan a entrar, hermanos, y las coronas que los hombres reciben se las tiran a los pies aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Así que cuando Jesús nos junta, cuando Jesús nos reúne, no solo nos salva, hermanos, sino también nos reúne con el propósito de recibir nuestra adoración, de bendecirnos, de dispensar de su gracia. Yo te digo que ese retrato es suficiente para nosotros mortificar nuestra comodidad, para desafiar la lluvia y decir: yo voy a ir a mi iglesia, porque yo sé de que el Señor va a estar ahí de acuerdo a su promesa, porque yo sé de que Él me va a hablar, me va a bendecir, me va a corregir, Él va a ayudarme de que salga de esta depresión, Él va a consolar mi corazón, Él va a dirigir mis pasos. Y venimos a la casa del Señor porque queremos más de Cristo. Y Él ha prometido, hermanos, bendecirnos. Sin embargo, en el contexto que leemos, vemos de que Jesús reúne a sus 12. Y Jesús, hermanos, los reúne no con el propósito, hermanos, de recibir la adoración de ellos, no con el propósito de salvarlos, sino los reúne con el propósito, hermanos, de entrenarlos para la misión de ir y predicar el evangelio. Su regreso, los apóstoles le contaban todo lo que habían hecho. Jesús, tú nos mandaste y en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Y luego venía Tomás allí, ¿verdad? Que se le dice el Dídimo porque parece que padecía más de la duda que otros. Y decía: Señor, yo oré por una señora allá y era ciega y recibió la vista. Y empezaron a contar, hermanos, todo lo que había hecho Dios, hermanos, en medio de ellos por la palabra de Jesús. Y entonces, hermanos, Jesús viene y los retira aparte y se los lleva, hermanos, a un pueblo llamado Betsaida. Y ahí, sin duda alguna, hermanos, Él los continúa instruyendo en la misión de ir y predicar el evangelio. Quizás algunos hermanos estaban desanimados y allí ellos encuentran el ánimo de Cristo. Y Él también los escucha, porque acá nosotros estamos no solo, hermanos, para adorar al Señor, sino también para ser equipados para la obra del ministerio. Eso lo dice bien claro, hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Él dio a algunos el ser apóstoles, a algunos ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De capacitar a los santos. Quizás tu versión dice equipar, es lo mismo, a fin de capacitar, entrenar, equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera, hermanos, que el Señor, en su estrategia de guerra en contra del reino de las tinieblas, Él viene y reúne a su pueblo con el propósito de entrenarnos para la misión de ir y predicar el evangelio. Ya anteriormente en Lucas 9:5 Él les había dado instrucciones: donde no lo reciban, cuando ustedes salgan de esa ciudad, sacudan el polvo de vuestros pies en testimonio en contra de ellos. En Lucas 10, más adelante, cuando Él manda a los 72, ellos se vuelven con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor viene y continúa instruyendo y animando y escuchando y equipando. Y también, hermanos, en aquellos momentos en que la misión se volvía dura, el Señor viene y anima. En Juan 14 Él viene y les dice: yo les dejo mi paz, les dejo una paz que no es la que el mundo les da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ya ven lo importante que significa, hermanos, decir sí cuando el Señor nos llama, hermanos, a congregarnos.
Ya ves por qué es tan importante la voz del pastor en Hebreos cuando dice de que no hagamos como algunos que han caído en la costumbre de decirle no al llamado de Cristo a juntarse y a congregarse. Porque en medio de la congregación el Señor manda bendición, dispensa de su gracia, trae salvación, cosas extraordinarias suceden. Y aquí también el Señor nos reúne con el propósito de entrenarnos para la misión de ir y proclamar el evangelio a toda criatura. Así que cada uno de nosotros, en cualquier temporada que estemos nosotros de vida, en nuestro círculo de influencia, pequeño o grande, somos heraldos, somos mensajeros y somos embajadores del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Al oír hablar de la misión, muchos empiezan a decir, yo creo que yo me voy a ir a Corea del Norte. Tengo algo acá para irme a la China. Pero hermanos, no tenemos que irnos tan lejos para ir y predicar el evangelio. Recuerdo vívidamente a un misionero visitarnos en la iglesia hace algunos años y él venía de Turquía. Y en Turquía, hermanos, el 99.99% de la población es musulmana. Y en aquel lugar, aquel hombre estaba predicando el evangelio de Cristo Jesús. Una tarea ardua, una tarea peligrosa, una tarea, hermanos, excitante para nosotros que estábamos oyendo aquel testimonio. Al final, cuando él se baja, se acerca a un grupo de personas y le empieza a preguntar, ¿y cómo le hago yo? Porque yo me quiero apuntar para ir a evangelizar a Turquía. Lo que aquel misionero nos dijo es, si tú no has predicado el evangelio al vecino que tienes al lado y a tu compañera de trabajo, mucho menos lo vas a ir a hacer a Turquía. De tal manera, hermanos, que no tenemos que abandonar las fronteras de donde nosotros vivimos para ser misioneros y evangelistas. Nosotros somos misioneros y evangelistas porque la misión de Cristo es nuestra comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que en primer lugar el Señor junta a su pueblo y el Señor junta a sus discípulos y los entrena y los capacita y los corrige y los anima y los bendice. En segundo lugar, el Señor envía a su pueblo. El Señor los envía. Después de haberlos juntado, nos dice la palabra en la narrativa de Lucas, la multitud empezó a acercarse a Jesús otra vez. O sea que parece que aquel tiempo de retiro no duró mucho tiempo porque la gente se enteró de que Jesús andaba por ahí y empezó a buscarlo en donde él estaba. Y allí él empezó una vez más a predicar acerca del reino de los cielos y empezó a sanar a los enfermos. Y mientras él hacía esto, dice que el día empezó a desgastarse. El día empezó a ser como, hermanos, ahorita, en donde ya el sol empieza a esconderse y los discípulos se empiezan a preocupar. Y empiezan a decir, aquí hay como 5,000 hombres por lo menos y no han comido. Y alguien se acerca al Señor y le dice, Señor, mira, ya sanaste de enfermos, ya predicaste el evangelio, ahora mándalos a las ciudades cercanas, porque miran dónde estamos. Parece, hermanos, de que ellos habían caminado mientras el Señor les predicaba y estaban en un lugar desolado, en un lugar desierto. Y ellos se preocupan porque el momento es inoportuno para que el Señor, hermanos, siga predicando. Las circunstancias empiezan a poner difíciles. Ya el sol está camino a esconderse. No hay agua, no hay alimento, no hay ningún 7-Eleven por acá. Mándalos, Señor, que se regresen. Mándalos, Señor, a que busquen alojamiento. Mándalos, Señor, a que busquen provisiones. Y el Señor responde, hermanos, de una manera que yo creo que se les heló la sangre en las venas. Les dice, ustedes denles de comer. Ustedes denles de comer a ellos.
Hermano, ¿qué cara han de haber puesto los discípulos? En aquel momento, ya, oí bien lo que está diciendo el Señor. ¿En qué circunstancias Cristo los envía en misión? Hermanos, los manda en una misión imposible. Y por eso, hermanos, nosotros vemos que con frecuencia el Señor nos envía a lugares y a tiempos difíciles. Nos manda cuando el día empieza a desgastarse, cuando ya estamos cansados, cuando ya queremos ir a casa, cuando ya las fuerzas nos empiezan a abandonar. El Señor nos pone algo que hacer para continuar su misión. Señor, pero el tiempo no es oportuno. Y mira, aquí estamos en un lugar desolado. Esta no es la mejor oportunidad. Y el Señor viene y dice, dale de comer. Tú dale de comer. Alimentar a 5,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños. ¿Cómo le vamos a hacer? Esto requiere el salario de una persona de un año. Y luego hay que ir al pueblo y hay que conseguirlo, y hay que poner la orden, y luego esperarla, y luego transportar y organizar todo esto. Ellos están viendo la dificultad, ellos están viendo, hermanos, de que es algo inoportuno, se están desgastando, pero el Señor los envía y les dice, ustedes denle de comer. Con esta declaración de Cristo, hermanos, el Señor está consiguiendo dos, hermanos, objetivos. O te lo voy a decir de una manera más vernácula, está matando 2 pájaros de un tiro. La primera, hermanos, Él está, hermanos, logrando que ellos entiendan de que para cumplir esta obra nosotros debemos depender completamente del poder de Dios. Si nosotros creemos que porque tomamos un par de cursos en el seminario ya estamos listos, si creemos porque alguien nos dijo, ¿verdad? No, usted, ¿verdad? Tiene madera de pastor o de misionero, de evangelista, y nos empezamos a sentir de que va a ser a través de nuestras fuerzas y en nuestro poder, hermanos, de que nosotros vamos a ir a las tinieblas a rescatar a pecadores en el nombre de Cristo. Hermanos, si creemos de que lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, nos estamos engañando. Pero el Señor viene y dice, ustedes denle de comer. Porque esto es lo que provocó de inmediato, hermanos, es de que los ojos de ellos se voltearan de regreso a Cristo, hermanos, en absoluta dependencia de Él, porque solo Él puede, hermanos, hacer de que de 5 panes y 2 peces coman, hermanos, más de 5,000 personas. Así que el Señor a veces nos manda, hermanos, a lugares y a tiempos difíciles, y nos envía en misiones imposibles, por lo menos para nosotros. Esas misiones imposibles a las cuales Dios nos envía, hermanos, nos llevan a un lugar de dependencia de Él. ¿Te recuerdas de la visión de los huesos secos de Ezequiel? A Ezequiel se le manda a predicar, y cuando el Señor lo manda a predicar, esta es una visión. Él está en un valle, hermanos, lleno de huesos secos, muy secos. Y el Señor le dice a Ezequiel, bueno, Ezequiel, aquí está tu iglesia. Predica, Ezequiel. Profetiza. Ezequiel se le queda viendo al Señor. Y el Señor le pregunta, ¿tú crees de que estos huesos pueden volver a vivir? Oh, mi hermanos, y Ezequiel contesta con mucha humildad, Señor, solo tú lo sabes. Porque esta es una misión imposible. Con nuestras fuerzas. ¿Has tratado tú con tus fuerzas alguna vez de convertir a alguien de las tinieblas a la luz? No se puede, mis amados hermanos. Pero, hermanos, es aquí Cristo el que está diciendo, ustedes denles de comer. Porque esto, hermanos, acentúa no solo nuestra dependencia, hermanos, a Cristo, sino es un llamado también a la diligencia. El Señor le está diciendo, va a ser a través del testimonio de ustedes, a través de la locura de la predicación, a través de la predicación de la palabra, no en boca de ángeles, sino en boca de seres como ustedes, que yo voy a traer gente de las tinieblas a la luz.
Así que Jesús envía a su pueblo. Segunda parte de su estrategia. Nos envía a lugares y a tiempos difíciles. Nos envía a misiones aparentemente imposibles. Hermanos, pero cuando nosotros vayamos en misiones y nos demos cuenta lo difícil que es, acordémonos de algo, hermanos. Es imposible para nosotros, pero no es imposible para Él. ¿Tienes tú algún ser querido a quien tú le has hablado y le has presentado el evangelio de todas maneras? Se lo has gritado, se lo has dicho aquí al oído, se lo has hecho en dibujitos, has traído libros de teología y has traído también libros sencillos, lo has llevado a iglesias pentecostales y lo has llevado a iglesias presbiterianas, y aquella persona permanece dura y permanece enceguecida en su ignorancia. Y hay momentos en que tú y yo podemos decir esto sí es imposible, y efectivamente es imposible, tan imposible como darle de comer a 5,000 personas en donde hay 5 panes y 2 peces. Pero así como hubo un milagro, hermanos, aquel día en el desierto de Betsaida, y así como hubo un milagro, hermanos, aquel día cuando aquellos huesos se levantaron, hermanos, y se formaron como ejército fuerte, hermanos, así el Señor puede hacer milagros a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que no desmayemos, porque no hay nada imposible para Dios. En último lugar, el Señor no solo viene y reúne a su pueblo, entrena a su pueblo, equipa a su pueblo, anima a su pueblo. El Señor no solo viene y envía a su pueblo de una manera sobrenatural, nosotros dependiendo de Él, pero en obediencia, porque Él sí es todopoderoso. Pero en tercer lugar, el Señor viene y empodera a su pueblo. Y Él nos da, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para cumplir nuestra gran comisión. Ellos le responden y le dicen: Señor, no tenemos nada. Tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Tú quieres que vayamos a comprar alimentos para toda esta gente? Porque eran como 5,000 hombres. Y dijo a sus discípulos: hacer que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Y así lo hicieron, e hicieron que todos se sentaran. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, el Señor miró al cielo y pronunció una bendición sobre ellos. Y luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los pusieran delante de la multitud. Y dice la palabra del Señor que todos comieron y quedaron satisfechos, y se recogió lo que sobró, y aún sobró 12 canastas de pedazos quebrados de pan, porque ese es el Dios que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que hasta ha estudiado cómo es posible que eso haya sucedido. Y dicen, no, que ahí habían unas cavernas, y en la caverna lo que pasó es de que las provisiones estaban atrás y había una cuerda en donde estaban pasando el pan y los pescados para pretender que se estaban multiplicando. Pero dejémoslos a ellos en su incredulidad. Aquí estamos enfrente de un milagro. Porque el Señor nos manda en misión y nos manda en lugares, hermanos, incómodos, y nos manda a veces cuando estamos cansados, y nos manda, como Ezequiel, hablarle a huesos secos para que abramos la boca. Pero Él es el que nos manda. Y Él nos empodera, hermanos, al primer lugar, al darnos un amplio campo misionero. Un amplio campo misionero. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando vemos al mundo perdido? ¿Cuál es nuestra primera reacción al ver, hermanos, a un mundo que se está ahogando en pecado, en ignorancia, en inmoralidad? ¿Cuál es nuestra reacción? Ay, Señor, ven ya, Señor, y préndele fuego, Señor, a todo esto, Señor. Ay, yo quiero que el Señor ya venga para que saque la cizaña y del trigo y, ¿verdad?,
queme todo lo que no sirve. ¿Tú sabes cuál era la reacción de Cristo? Cuando Él miraba a la gente, hermanos, sin esperanza, llena de pecado. Cuando Él miraba a la gente, hermanos, atada por los poderes del demonio. Cuando Él miraba a la gente enferma, dice que sus entrañas se movían a misericordia y Él tenía compasión. ¿Sabes cómo los miraba Él? Los miraba como ovejas que no tenían pastor. Así que Él miraba al mundo, hermanos, como ovejas deambulando, hambrientas, desorientadas, desprotegidas y siendo agarradas uno a uno, hermanos, por los lobos y los depredadores de los reinos de las tinieblas. Y Jesús siente compasión. Y yo quiero sentir esa compasión. Porque yo confieso libremente, hermanos, de que yo vengo y digo, no, Señor, ¿verdad? Sácame de todo esto, Señor, porque Dios mío, mira, qué tanta impiedad y qué tanto pecado. Pero el Señor tenía otros ojos y otro corazón, un corazón de compasión. Nosotros vivimos en una ciudad tan necesitada. Se ve bonita la ciudad con sus colores pasteles, con los pavos reales caminando ahí en Coconut Grove, con las playas blancas. Pero ¿sabes qué, hermanos? Hay tanta necesidad y tanta gente, hermanos, que está bajo la condenación del diablo y bajo, hermanos, el engaño del padre de la mentira. Y para hacer misión no es necesario irnos a Corea del Norte. Podemos empezar por Miami, por Broward, por Kendall, por Westchester, por South Beach, por Pembroke Pines, por Miramar. Porque el Señor, hermanos, ve la multitud de gente perdida y Él viene y dice, verdaderamente los campos están blancos. Verdaderamente yo les digo de que los campos están blancos, la mies está madura y lo que tienen que hacer ustedes es orar para que el Señor mande, ¿qué? Obreros a la mies. De tal manera que el Señor, hermanos, ve a las multitudes, hermanos, y ahí, hermanos, nos dice, ahí está tu campo de trabajo. Pero en segundo lugar, el Señor nos da el regalo y el don de sí mismo. Porque Jesús es el único alimento que realmente satisface. Jesús hace un milagro aquí. Él toma 5 panes, toma 2 pescados, alimenta a una multitud de probablemente 10,000 personas. Es un milagro que está registrado en los 4 evangelios. Es asombroso, hermanos, porque Él le da de comer a toda aquella multitud. Pero ¿sabes qué pasó el día siguiente? La multitud que llegó el día siguiente, ¿verdad? Porque le habían dicho, mira, no, ayer tremendo milagro. Ayer lo que sucedió que le dio de comer a todos estos. Con 5 panes y 2 pescados. Y llegó la multitud mucho más grande con Jesús. Y el Señor viene y les dice, ustedes están aquí el día de hoy, no para oír nada de lo que yo tenga que decir, sino están aquí porque el día de ayer comieron y se hartaron. Palabras duras de Jesús, pero son seguidas, hermanos, por esta explicación. Él viene y les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy lo que verdaderamente ustedes necesitan. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el Señor está revelando, hermanos, acá cuál es la verdadera necesidad del corazón del hombre. Y hermanos, la verdadera necesidad del corazón del hombre no es más dinero, no es más fama. No es, hermanos, la necesidad más grande tener un mejor trabajo, conseguirme otra esposa, irme de esta iglesia.
irme de este estado. Hermanos, la necesidad más grande del hombre es Jesús, porque Él es el pan que satisface. Los discípulos sí le podían dar de comer a los 5,000. Porque lo que los 5,000 necesitaban, más que el pan terrenal, lo que ellos necesitaban era el pan del cielo. Y esto habla, hermanos, a la insatisfacción de nuestros corazones. Porque muchas veces nosotros caminamos, hermanos, con corazones insatisfechos. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? Como decimos, oh no, pastor, yo lo que necesito es esto o lo otro, y entonces yo voy a estar satisfecho. Como el libro de Eclesiastés nos enseñó, le empezamos a echar cosas a ese agujero en el alma, y le empezamos a echar trabajos, y le empezamos a echar títulos, y le empezamos a echar relaciones, y nada llena, y nada satisface, y siempre tenemos hambre. Hermanos, escuchemos a este que dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cuando nosotros salimos por los caminos de este mundo, y cuando nosotros vayamos el día, hermanos, de mañana a nuestros trabajos, y veamos a la gente, hermanos, deprimida e insatisfecha, y cuando veamos y escuchemos las historias de gente, hermanos, suicida, o cuando veamos a, hermanos, a la gente, hermanos, que han creído a mentiras, nosotros sabemos que es lo que esas personas necesitan. Necesitan comer del pan de vida que es Cristo. Por eso Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quizás hay alguien en medio de nosotros en este momento que tú sientes que tu vida no va para ningún lado, que tú te sientes descontrolado, descontrolada, ansioso o ansiosa, sientes que nada te llena, que nada te satisface, has buscado plenitud aquí y allá y regresas hoy con tus manos vacías. Cristo está diciendo: yo soy el pan que satisface, el único pan que satisface. Escucha las palabras del salmista en el Salmo 63. Mi alma, Señor, se saciará como de manjar engordado y rico, y mi boca, Señor, te alabará con labios de júbilo. Oh, mis hermanos, el Señor quiere saciarnos, hermanos, y el pan es Cristo Jesús. Así que el Señor nos empodera al darnos, hermanos, un campo misionero amplio. Nos empodera al darnos el regalo de sí mismo, su evangelio. Y luego, hermanos, nos empodera al darnos el don de su Espíritu Santo. Él manda, hermanos, a los suyos por las calles de este mundo y les dice lo siguiente: sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, echen fuera demonios. Lo que habéis recibido de gracia también dadlo. Yo creo que algunos de nosotros, quizás muchos de nosotros, hubiéramos preferido que el Señor nos diga: denle de comer a 5,000. Porque hubiéramos empezado a sacar las tarjetas de crédito, ¿verdad? ¿Y cómo le hacemos? ¿Será que alguien viene con Uber Eats y viene y da un delivery aquí en el desierto? Pero escucha lo que el Señor nos manda hacer. Donde vayas, si hay un enfermo, ora por él. No, pastor, eso quizás ustedes los pastores, ¿verdad? Porque no, mis amados hermanos, nosotros, hermanos, hemos sido dado el poder del Espíritu Santo, un espíritu de libertad, para que donde quiera que haya un enfermo angustiado, tú vengas en el nombre de Jesús y pongas las manos sobre ese enfermo y le pidas al Señor, por la virtud de Cristo Jesús, que esa persona sea sana. Aquí mismo, yo parado desde aquí mismo veo 1 y 2 personas sanadas de cáncer, hermanos, a través de las oraciones del pueblo de Dios.
¿cuántos de que nosotros nos conocemos, hermanos, están quizás padeciendo alguna enfermedad? Hermanos, vayamos en misión y podamos decirle a esas personas: puedo yo orar por ti, porque yo conozco a un Dios poderoso. Yo voy a orar en el nombre de Jesús para que esa calamidad que está azotando a su cuerpo sea quitada. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos. Parecía que el Señor no creía mucho en la distancia social, ¿no? Limpiad a los leprosos, echad fuera demonios. En donde hay turbaciones espirituales, en donde hay movimientos del espíritu de este siglo, en donde el enemigo se ha levantado para engañar, para turbar, para mentir, nosotros vamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir en el poder de Dios, hermanos, con el espíritu, que es un espíritu de libertad, a orar, hermanos, para que esos espíritus malignos salgan de ese lugar. Lo que ustedes recibieron de gracia, también de gracia denlo. Mira cómo el Señor vino y lo describió. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo dijo Jesús. Por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Eso éramos nosotros, mis amados hermanos. Y alguien llegó lleno del Espíritu de Dios, hermanos, y a través de esas palabras fuimos liberados. Y el Señor viene y dice: ahora lo que tú recibiste de gracia, iglesia, dalo de gracia. Ese Espíritu que estuvo sobre Jesús, hermanos, está sobre nosotros. Proclamemos, hermanos, la libertad de aquellos que están cautivos. Oremos, hermanos, para que los ciegos reciban vista, tanto los ciegos literales como los espirituales. Pidámosle al Señor y digámosle: Señor, hazme un vehículo, Dios mío, Señor, para que los que están oprimidos conozcan, Señor, lo que es la libertad. Así que somos entrenados hoy en la iglesia del Señor y cantamos del gozo de la salvación. ¿Verdad que qué lindo es ser, hermanos, de la iglesia que el Señor ha salvado de las tinieblas a la luz? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Verdad que qué lindo el poder, hermanos, venir y adorar a ese Señor como lo hemos adorado el día de hoy y decirle: yo me rindo a Él? Pero no es eso lo único para lo cual Él nos ha juntado. No es eso lo único. Es, hermanos, para equiparnos para la obra del ministerio. Hermanos, porque desde el momento, hermanos, que nosotros digamos amén acá, nos vamos a voltear el uno con el otro y va a haber necesidad. Porque tú no sabes si tu hermana o tu hermano está enfermo, está siendo atacado por el enemigo, y tú te volteas en misión, hermanos, a ser un embajador de Cristo. ¿De qué? Del evangelio de libertad, hermanos, y de perdón. Y cuando empecemos cada uno a irnos por las calles de esta ciudad, nosotros somos embajadores de Cristo. Y a través, hermanos, de nosotros, hermanos, fluye el evangelio de la reconciliación, porque ese es el ministerio. Y Pablo viene y dice: y es como que Dios a través de ustedes estuviera diciendo que reconciliaos con Dios. Donde vayamos, oremos por los enfermos, sin timidez, sin temor, en lugares difíciles, complicados, a tiempo, afuera de tiempo, porque es el Señor que nos manda. Vayamos con la autoridad de Cristo Jesús, y donde encontremos ignorancia, abramos el ministerio de Jesús, la luz del mundo. Quiero terminar con una pequeña reflexión, porque quizás algunos de nosotros estemos diciendo: ay, no, pastor, si usted sabe lo tímido que yo soy. Eso se lo dejo a la hermana, ¿verdad? La hermana aquella, que ella sí es.
y también el hermano que le encanta hablar y le encanta orar. Y el enemigo empieza a trabajar como que nosotros no tuviéramos dones que ejercitar en la misión, hermanos, de ir y predicar el evangelio. Y ser agentes de liberación, de sanidad para un mundo enfermo. Yo lo que te quiero decir, hermano, lo que nos quiero decir a todos nosotros es de que traigámosle al Señor nuestros 5 panes, nuestros 2 peces. Que le traigamos al Señor. Mira, Señor, yo te voy a traer, Señor, lo que tú me has dado, los 5 panes y los 2 peces, Señor. Y lo pequeño que nosotros tenemos, nosotros vamos a ver que si nosotros actuamos en fe, mis amados hermanos, nosotros vamos a ver a un Dios hacer de que eso se multiplique. ¿Cuál es la estrategia de Cristo Rey para usarnos en el establecimiento de su reino en la tierra? Bueno, Cristo avanza su reino en la tierra juntando a su iglesia, entrenando a su iglesia, equipando a su iglesia y luego mandando a su iglesia llena de poder con el mensaje de su evangelio y la investidura de su espíritu. ¿Para qué? Para rescatar pecadores de las tinieblas a la luz. Tú sabes de que una de las cosas que nos preguntan con cierta frecuencia a los pastores es: pastor, ¿cuándo vamos a tener una actividad evangelística? ¿Verdad? ¿Se le han preguntado eso a usted? ¿Cuándo va a haber una actividad evangelística? Porque a mí me gusta el evangelismo. Y es bueno hacer actividades evangelísticas en donde nos abramos para que vengan otras personas. Los community groups son lugares muy buenos para hacer eso. Pero déjame decirte algo. Yo lo que veo acá es 60 evangelistas. 60, 70 evangelistas. Aquí los estoy viendo con mis ojitos. Mira, y si me quito los lentes los veo más claros todavía. Yo veo evangelistas que el Señor ha equipado, hermanos, para ir por las calles de este mundo a proclamar de que hay un Cristo vivo, de que hay un Cristo verdadero que continúa sanando, libertando y sanando. Y en su nombre vamos a ir. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos en esta hora. Padre Celestial, estamos hoy, el día de domingo, Padre Santo, reunidos para alabarte, Señor. Y estamos acá, Padre Santo, necesitados, Señor, de ti. Estamos necesitados, Padre Santo, Señor, de tu poder, de la llenura de tu espíritu. El mundo, Señor, nos ha ofrecido todo, Señor, y seguimos con hambre, Señor, y lo que hemos entendido es de que tú, Señor, nos quieres dar del regalo de tu Hijo, Señor. Lo que necesitamos es a Cristo. Lo que necesitamos es el pan que satisface. Señor, y al recibir el pan, Señor, de Cristo, Señor, danos un corazón generoso, Señor, para dar de ese pan, de ese evangelio que sana, que liberta, Señor, para repartirlo con liberalidad, Señor, a quien, Señor, tú pongas en nuestro camino. Los campos están blancos, la mies está madura. Mis amados hermanos, cuando el Señor pregunte quién irá, diremos nosotros: heme aquí, Señor. Si ese es tu corazón, ponte de pie conmigo un momentito y dile: Señor, prepárame, Señor, para la obra del ministerio, Señor. Señor, enséñame a dar de gracia lo que de gracia, Señor, un día yo recibí, Señor. Padre Santo, Señor, lléname de tu espíritu, Señor, para que cuando yo me acerque a esa persona que aún en este momento tú estás poniendo, Señor, en mi mente,
yo pueda articular palabras y hablarle a esa persona de ese Jesús que ha cambiado mi vida, de ese Jesús que ha cambiado mi lamento en baile. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Señor, equípanos, Señor, para ser una iglesia, Señor, misionera en el sentido bíblico de la palabra, Señor. Y veremos, Señor, a personas entrando por estas puertas, buscando esa satisfacción que solo tu Hijo ofrece. Hoy, mi amado hermano o amigo que estás el día de hoy, si esta palabra te ha sorprendido y te ha encontrado con hambre espiritual en tu corazón y con insatisfacción, yo te pido, levanta tu mano al cielo y dile a Dios, dame a Cristo. Llena, Señor, esas ansias de mi corazón, Señor, y cálmalas, Señor, con el pan que satisface. Ese mismo pan que hoy vamos a comer a través de la Santa Cena del Señor. Amén. Hoy tenemos, hermanos, una representación gráfica de lo que este mensaje ha predicado, porque hoy tenemos el deleite de disfrutar la Santa Cena del Señor. Y aquellos que han confesado fe y arrepentimiento de pecados delante de Cristo, su iglesia, los llamados de su nombre, yo voy a pedir de que de una manera ordenada nosotros hagamos 2 filas. Me parece que ese va a ser el procedimiento siempre, ¿verdad? Vamos a hacer 2 filas y vamos a ir pasando a tomar los elementos de la Santa Cena y vamos a luego a comer de ellos. Amén. Amén. Aleluya. Ahí en tu lugar, levanta tu mano y dale gracias al Señor. Y dile gracias, Señor, porque yo estoy seguro, Señor, bajo las alas de Cristo. Aleluya. Oh, aleluya. Gracias te damos, Señor. Mira los llamados de tu nombre, Señor. Mira tu iglesia en esta hora, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Abre nuestros labios. Abre nuestros labios. Dice el apóstol Pablo, ¿tenemos ya todos del pan y del vino? ¿Sí? Amén. Dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros entregado. Haced esto en memoria de mí. Y el Señor nos da el regalo de sí mismo, su cuerpo. Como vamos hoy, hermanos del pan. De la misma manera, tomó también él de la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Bebamos hoy de esta copa. Podemos terminar dándole gracias al Señor, mis amados hermanos, levantando nuestras manos en agradecimiento. Yo le voy a pedir a mi hermano Juan Carvajal
que nos guíe en una oración de acción de gracias por ese Señor tan grande y bueno que tenemos. Oh amantísimo Padre, Dios nuestro, gracias Señor por ese sacrificio hermoso, Señor, a favor de nuestra salvación, oh Padre amado. Gracias por este regalo que tú nos has dado, Señor. Bendícenos, Señor, lo recibimos, Señor, oh Padre amado, en tu nombre. Gracias por este hermoso día que hemos podido celebrar esta ceremonia para ti, oh Padre amado. Gracias. En Cristo Jesús, Señor, nuestro Salvador y Señor, pedimos estas cosas. Amén. Amén. Yo me rindo a Él. ¿Se animan? A capela. Amén. ¿Lo cantamos? Amén. Bueno, todos tienen que ayudarme o esto no funciona, ¿verdad? A capela. Amén. Los que tienen garganta. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Todos juntos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Una última vez. Yo yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Amén. Gloria a Dios. Saluda a tu hermano y a tu hermana, bendícelos en el nombre